actualiza el diseño del perfil del perfil público usuario con este formato, pero con los datos que pinta o que, bueno, que tiene nuestro sitio web. Casi que se lo voy a pedir en plan para que lo haga bien. Mientras tanto hablamos un poco. Le quiero hacer una pregunta a Tomás, que sé que a veces revisa los commits que yo hago a GitHub. Tomás, ¿tú lo llegaste a ver, ¿encontraste ese problema de los tabs o no? Me río de lo que dice Antonio de una plataforma a la otra. Explorar estructura del perfil público con Composer 2.5. Me encantaría saber si en la otra plataforma nueva hay comentarios curiosos. Tomás dice, ¿habrá sido lo que te dejó la pantalla en blanco? No te pasé lo del perfil, pero créeme que el problema estaba ahí. No sé si aquí también lo puedo tener en el historial, porque, a ver, ¿sería aquí? Mientras que está trabajando, vamos a verlo. No, ese es renderizado Markdown. Aquí tampoco está. No, el problema estaba en el perfil.jsx, que es este archivo. Si me vengo aquí. Ahí. Lo siento. ¿Dónde estáis? Aquí. Perfil.jsx estará en... ¿Dónde estás esto? ¿Dónde está? Bueno, más fácil. Digo yo. No pone nada. Sí, aquí. En Pages, Source Pages. El problema estaba en este archivo. Algo pasaba y estaba todo en blanco. En fin, vamos a ver qué pone mi amigo. Incluimos el botón seguir en el no. Ni botón ni contadores por ahora. No, solo mostrar solo mostrar los contadores de seguidores, que eso lo teníamos. ¿Cómo organizamos las secciones del perfil? Actualmente son stacks verticales sin navegación. Claro, no, quiero los tabs. Convertir en tabs horizontales y los favoritos guardados, likes, recomendado. Continue. En mi cuenta personal no estoy usando Fable o Fable. La estuve usando ayer y hoy con la cuenta de la empresa. Todos los resultados eran muy buenos, pero noté que era un poco más lento que Opus. Y le pedí muchas cosas. Bueno, esto está listo. Vamos a hacerlo. ¿Ve? Sí, Tomás, tiene que haber sido algo de... El tema de los tabs debe ser algo de eso, porque toca el perfil.jsx, seguro, evidentemente. Lo que no entiendo es por qué lo que se veía en blanco era la home. Pero bueno. Se pone a trabajar. Aquí hay alguien nuevo, ¿verdad? Marcos Sánchez. Muy buenas. Tomás dice, eso mismo me quedé pensando, rarísimo. Sí,
Porque, claro, yo encontré que el problema, que la home estaba en blanco, le dije, busca la solución, sí, busca el problema, encuentra la solución y lánzalo otra vez. Lo hizo sin problema, pero claro, en ese arreglo se cargó los tabs. Ujú. Aquí, en este tipo de chat, no hay... No me podéis etiquetar, ¿verdad? La solución fue borrar todos los tabs. Ah, Marcos preguntó eso, vale, pero Marcos es nuevo, ¿verdad? Antonio dice, a lo que tengo entendido por lo que vi en un vídeo es que vamos a poder darle un límite de tokens o presupuesto para solucionar el problema. No sé si yo creo que fue ayer en algún vídeo, no sé si en el de John Hernández, decía que durante unos días vamos a poder usarlo, pero después va a estar dentro del API. Ah, ahí es cuando le vamos a poder meter el presupuesto, ¿no? Claro. Ok, esto está arreglado. Dice la guía siempre horizontal, avatar. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo con... Vale, lo arregló. No es el diseño evidentemente final, pero está. Está. Y si yo me voy al otro navegador y me voy al perfil de Glendito, estoy con este usuario, correcto, Glendito. Sí. ¿Habéis visto cómo cargó? Pero como ya lo tiene cargado, ahora lo pinta sin ese parpadeo. Bueno, ya eso lo vamos a arreglar otra vez. Ahora. mm, ¿Con qué seguimos? A mí me da un poco de... tengo resistencias en continuar con el diseño porque todavía no tenemos diseño. Entonces se me ocurrió esta tarde una cosa cuando venía para aquí. Si me voy al perfil de Glendito, que es editor, o administrador, mejor dicho, él puede gestionar el blog. Y decidme si estoy equivocado o no. Cuando el martes, o el viernes fue, no me acuerdo ya, pusimos la toolbar en la edición de un hilo o una respuesta a un hilo. Ahí tiró de un proyecto que teníamos, que era la del toolbar con todos los formatos de Markdown que todavía no teníamos implementado. Y esta tarde, cuando me conecté y dije, voy a revisar cositas, mirad lo que encontré. El post ya tiene. Es decir, la edición del post ya tiene la toolbar completa. Lo que pasa es que no la hemos probado. Sí hemos probado que un post, bueno, este no exactamente, que un post muestra todos los formatos de Markdown. Ya no lo tengo aquí, pero mirad, ¿veis? Hay varios. Aquí este no, este citas y demás. Ahora mismo voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a mi otro navegador por ahora, porque en este voy a abrir una sesión de cloud. No lo estáis viendo vosotros, vale, lo tengo aquí, tal cual. Entonces vuelvo y le digo, redacta un contenido Markdown con todos los formatos. Que me lo dé, lo pego en el editor y en teoría lo vamos a ver todo. Le voy a decir, dámelo Markdown. Bueno, no es exactamente lo que quiero. Un momento. Esto es lo que quería.
Esto es lo que quería. Madre mía, qué post. ¿Está terminando? Vale, está terminando. Bien, lo tengo aquí. Copiar. Bien, me voy a ir a aquí. Me voy a la gestión del blog. La debo tener por aquí. Este no es. Aquí. Pinto. Estará el H1 que no me interesa. Bueno, a ver, vamos a probar. Vamos a darnos una preview. Está el H. Este es el H1 del post. Pero este es el H1 que está metido en el editor. Correcto. Y este es el post. Entonces se ve a lo bestia, pero aquí no se va a ver así. Entonces lo quito. Aquí le voy a meter un lorem ipsum para que se ordene un poquitito más. Vamos a guardar y voy a poner el zoom otra vez en 0 y vamos a ir al blog. Ok. Tenemos sin diseño, el H1. Esto es un H2. Evidentemente, cuando tenga diseño, el H1 será más grande que el H2. Seguramente con otro font wave. Pero están todos los formatos. Ahora tengo dudas si esto... Bueno, tenemos una lista de viñetas, una lista numerada. Lista de tareas. Citas con diferentes niveles. Código, inline. Bloques de código. Enlaces. Imágenes. Bueno, claro, la imagen se verá así porque no está haciendo referencia a ninguna imagen. Ya lo vamos a solucionar. La tabla, bien. Tabla con alineación, separadores, caracteres especiales, escapados. Esto no lo termino de entender, pero bueno, sé lo que es, pero este título me confunde un poco. Líneas de salto, ok. Combinaciones avanzadas, ok. Una lista con código online. Lo mismo, una lista de viñetas dentro de una cita. Bueno, se lo ha currado bastante, ¿eh? Está bastante bien. Quedaría el tema de la imagen. Entonces, si yo me voy un momento a mi otro navegador y voy a buscar pájaro, por aquello de la imagen Creative Commons que utilizamos el otro día, derechos de uso, Creative Commons, me cojo a este chico. Bueno, creo que es, sí, dominio público, copia URL y si me voy a el editor que estás... Lo cerré. Vale. Me voy a gestión del blog, el primer post. Ok. Interesante. Yo podría... Lo que no he probado. Es verdad que la URL, la imagen no se renderiza porque entiendo, como digo, que no hay una imagen metida. Enlaces, imágenes, correcto. Bueno, aquí tiene un... Voy a pintar esto aquí, ¿ver? Lo pinto, la URL es imagen, lo hago lo mismo aquí. Preview. Se ve perfectamente. Guardo, me voy a la parte pública. Se va a ver bien también. Ok. Pero lo que quiero probar es desde el editor. Desde el editor es si tenemos la modal que en su momento habíamos pedido en el plan. Disculpad que no estoy leyendo, es que estoy un poquitito bastante metido en esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear otro post, otro párrafo, mejor dicho, aquí. Y voy a pulsar el icono imagen que estaba aquí. No. ¿Se cargó la imagen?
Es esta, insertar imagen. Bien, abre la modal. Buenísimo. Meto la URL cuando la hago con externa. Le meto el pajarito. Insertar. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si ahora metemos una imagen? Es decir, la subimos añadiéndola a la base de datos. Vamos a probarlo aquí. Aquí voy a coger una imagen que tengo en... Voy a descargar alguna, un momentito, otra, de otro pájaro, para que no me salte el límite de tamaño. Un momento, cojo a estos dos. Dominio público, la tengo por aquí. ¿Cuánto pesan? 300 y pico de K, perfecto. Era nuestro límite, vamos a probarlo aquí. Insertar, subir imagen. No lo estáis viendo vosotros esto, perfecto. Me voy a escritorio. Cojo los pajaritos nuevos que son como canarios, ¿no? Oh, bueno, no me lo mostró en la modal, pero cosa que me gustaría, pero sí la pintó. Si le doy a preview, se ve bien. Guardo. Esta está en la base de datos, ¿eh? Recargo. Perfecto. Pues muy bien. Evidentemente esto está funcionando como debe. Bueno. Si está funcionando todo el formato Markdown. Ahora bien, sobre el Markdown, algo que pensé después de encontrar ese toolbar disponible. Donde no lo tenemos, y mi pregunta es, ¿lo ponemos o no? Sí, buenísimo, Edith. Donde no lo tenemos es en la gestión de un recurso. Deberíamos ponerlo, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a las... ahora mismo en la... No, en la... Aquí. Y le voy a decir, en el mismo hilo... sí, en el mismo hilo. En la descripción, en la pantalla de edición de un recurso del hub, implementa la toolbar como la tienes, como la que una toolbar igual a la que tenemos funcionando en la edición de un post. Ahora que estoy diciendo esto se me ocurre otra cosa, pero bueno, vamos a decirle que lo lance. ¿Qué se me ocurre? Una cosa que hicimos hace mucho. Si tenemos en el post y en un recurso, en este caso, un campo especial para el H1, para el título del contenido, no quiero que en el editor, en el bloque, en el text area de edición, se pueda poner un H1. ¿Por qué? Porque no quiero publicar una URL con dos H1 para que Google se vuelva loco. Entonces, lo que hicimos en su momento, no en este proyecto, en otro, como digo, es capar la toolbar, es decir, quitar el H1 de la toolbar y que solamente tenga de H2 a H6. Porque creo que recordar que teníamos una cosa que eso no lo miré. A ver si me estoy columpiando y la que tenemos en el blog no está completa. ¿Veis? Ay, Juan. Ocultar H1 y mostrar en la toolbar H4, H5 y H6. Bien, ya tengo tarea.
le voy a ir poniendo cuando actualiza la toolbar en la edición de un post y un recurso del hub para que muestre encabezados H2, H3, se lo voy a poner tal cual, H4, H5 y H6. Le pongo la toolbar de... No, no voy a hacer ninguna referencia a los hilos porque ya estoy hablando de la edición de un post y de un recurso del hub. Esto ya lo hizo, correcto, vamos a probarlo. Aquí. Me voy al hub, luego le lanzo lo otro. Hub. Ok, está igual. Bien. Evidentemente esto va a funcionar correctamente. Bien. Lo voy a guardar. Y vamos a venir otra vez aquí. Y le voy a lanzar esto. Quiero creer que no lo va a romper. A ver, voy a leer un poco mientras este amigo está trabajando. Dice Tomás, Juan, la barra de Markdown la añadiste la semana pasada, en mi versión no la tengo. La añadí la semana pasada, pero Tomás, lo que añadí la semana pasada, en todo caso, fue la toolbar para hilos, pero no le dije en ningún momento que añada la toolbar completa en la edición de un post, si mal no recuerdo, ¿no? Yo creo que estamos callados todos, dice Antonio. No se lo pedís nomás, pero me parece raro que yo no la ves ahora. No lo sé. No lo sé qué puede pasar. Voy mirando otra vez que parece que le quito el H1 y volvió a tener H2. Mirad. Algún texto, aplico H2, evidentemente, y voy a hacer otro más. Voy a aplicar el H4, que no lo teníamos. Evidentemente está bien. H5 y el H6 va a funcionar. Y yo lo que decía Tomás y demás personas es que lo puso porque él quería. Pero ¿qué pasa? En realidad no se lo inventó. Yo hace meses le había pedido en un plan que prepare la implementación de una toolbar. Seguramente al pedir que la ponga en la caja de hilos, pues la puso también aquí. A ver, vamos a probar esto a lo bestia en un recurso que es el de ShadCN UI. Aquí también podríamos hacer ahora mismo que los text areas se agranden como lo teníamos puesto en una de las últimas actualizaciones del to-do. Me vengo aquí, me voy al recurso, ¿es este? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo pinta, pero no lo renderiza, fijaros. Muy mal. ¿Veis? Sí, 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 sí. Cuando en el blog lo hace sin problema. Vamos a pedírselo. La vista o la pantalla detalle de un recurso del hub no
renderiza la pantalla de detalle pública de un recurso de Hub, no renderiza los formatos Markdown. Arréglalo. Y también le voy a pedir, como tenemos en la edición de un post, que tenga un botón de vista previa ese text area. Edith me decía, está bien como se lo pediste, lánzalo. Y Antonio, ¿por qué decías que estáis callados? Porque aquí la gente está hablando. Listo, dos cambios. Import Markdown render. Situación. Vale, voy a probarlo otra vez. Y me voy a ir a... ¿Lo tengo o no? No tengo. Si me lo borro. Todos los recursos. Ahora sí. Ahora sí. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la edición de un post, del último post. Y voy a coger todo el código, este bestia, con imágenes incluso. Sí. Y voy a... ¿Lo tengo? Lo tenía aquí. Juan. Vamos a ver. Edit. Voy a seleccionar todo esto, lo pego, guardo. Y vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, vale, bien. Dudo que haya un recurso. Bueno, no sé. Ya todo puede pasar. El H2 es animal, pero bueno, no pasa nada. Fijaros cómo hay que retocar todo esto. Bien. Me falta lo siguiente ahora. Me voy aquí otra vez y le digo. Sí. Implementa un botón de vista previa en la edición de la descripción de un recurso del hub como el que tienes en la edición de un post del blog. ¿Estáis de acuerdo? Lo estáis buscando, Antonio. ¿Cuánto llevamos? 41 minutos. Mientras que hace esto, Tomás, una pregunta. Tú hace un rato decías que se veía muy bien. ¿Se ve muy bien, pero se ve igual que hace unos, como en el 2025? ¿O no? El blog usa el preview para toda la columna. En el editor de recursos lo haré más compacto. Un toggle, bueno, que lo haga así, ya puliremos el diseño y la UX. Dice Tomás, creo que sí, se ve igual de bien, bastante mejor que en YouTube. Claro, el problema lo teníamos en el contenido de YouTube que quedaba subido. Lo que yo podría hacer es, en este perfil que generé, que dupliqué del que teníamos, también tiene grabación local. Siempre podríamos emitirlo, no dejarlo como
oculto, creo que, o privado, y después resubir el contenido grabado. Ahora que edito en el editor de YouTube con Cloud Code, como habéis visto, que funciona muy bien. Con Cloud Code no, con Cloud Cowork. Me costó afinar el prompt para que lo haga, pero al final lo hizo perfectamente. A ver, el blog del... esto ya está. Vamos a probarlo. Me voy a la edición de un recurso, voy a recargar, aunque ya veo el botón de preview. No es igual, pero claro, porque no es todo el bloque. Si yo pincho, bueno, lo hace. Como digo, la UX no me termina de convencer para nada, pero por lo menos está funcionando. En el extracto no me interesa que haya formatos, en el H1 tampoco. Quito, me voy a botar en editar otra vez, H2, H6, vale, está todo. Creo que está todo. Muy, pero muy bien. Si eres tan amable, Tomás, te lo pido a ti que siempre lo haces, ¿puedes poner puedes redactar una lista, una fila, mejor dicho, para el to-do, donde le digamos a la gente que revise todas las modales para subir imágenes o para referenciar imágenes por una URL y que muestre la vista previa antes de darle a insertar? Si eres tan amable como digo, porque me interesa que todas las modales queden así. Ok. Yo me voy otra vez aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay una cosa de Ahora os cuento. Voy a hacer lo siguiente. Marca, o mejor dicho, actualiza el tareas pendientes con lo que hemos hecho en esta sesión. Decía, hay una cosa que me deja pensando. En la pantalla de Restream, al inicio tenía una etiqueta verde en el ítem salud de la conexión, ¿no? Y ahora está en fair. Y justo. Y lo que me está dejando un poco loco es que veo el icono el campo de bitrate que salta de 4000 y pico a 7800 como ahora, a 6150 como ahora. Eso es un poco raro. Seguís viendo. Ahora me pone salud excelente en verde otra vez. Voy a ver mi conexión cómo va. En Twitch no hubo. Ahora mismo de bajada tengo 950, bueno, 900, casi 1 GB. Y de subida, dadme un momento, que es lo que me interesa ahí. Ahora tengo el giga de bajada. Y de subida, 900 Mbps. Ok, no debería haber problema, pero no sé. Sería algo de restream raro. Esto ya ha quedado añadido. Vale. El diseño del perfil y añadido ítems marcados en la descripción de recursos. Y lo mismo bueno, para miembros. Sí, detalle público. Añadido ítem de Markdown en descripción de recursos. No sé si me está mezclando cosas o qué, pero bueno. No, ya veré, ya veré.
Veamos. Así a bote pronto. Creo que como ejercicio de multiconexión, todo está saliendo bastante bien. Y digo yo, como decía a bote pronto, ¿quedaría algo por hacer? Un momento, voy a ponerlo aquí. Estaba aquí, ya me confundí. Así gordo para hoy. Hemos corregido el perfil. Esto es lo que hemos hecho el otro día. Creo que lo que toca, pero ya es empezar a trabajar con el diseño, ¿eh? Porque si no, esto no termina más. Voy a probar con mi otra cuenta de prueba. Probar con mi otra cuenta de prueba. Si la toolbar de hilos quedó igual. Recargo por las dudas. Me voy a hilos. Otro hilo de prueba tras. Noten marco. De paso probamos el poltergeist del otro día, con los aquí, con el código raro en cursiva, lo he corregido. Nada, publicar, negrita, link y la cursiva. Lo he hecho bien. Bueno. Yuto Gordo. Muy buenas. ¿De dónde eres, Yuto Gordo? ¿Vienes por la morada? Lo que no he visto, porque tampoco lo activé, creo. No hay un ítem de Analytics. Ah, aquí tengo unas analíticas bastante interesantes que me da Restream. Bien, 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 bien. El Analytics debe ser una nave espacial. Pues no sé si es una nave espacial, pero tiene bastante información. Aquí hay algo que le puede interesar a Antonio, además. Hay un apartado que por el momento tengo desactivado porque la tercera plataforma todavía no la tengo, no me han aceptado, que es Portrait, el formato vertical para el teléfono. Ya veremos cómo sale todo eso. Bueno, ¿hago algo más o cortamos? ¿Qué me decís? El martes que viene y el Argentina dice Yuto Gordo. ¿Y de qué parte, Yuto Gordo? Decía, el martes que viene y el viernes que viene lo haré al horario habitual. Hoy fue un día un poquito especial, porque se me hizo un poco tarde. Me queda un rato. Quiero hacer algo. A ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo Cursor. Dame 2 tareas de UX fáciles del to-do. A ver. El enlace perfil lleva a configuración perfil, separándola en 2 entradas, mi perfil. Vale. A ver. Claro. Está hablando de copies, ¿no? Sí. Que haga la 1 y búsqueda sin soporte de tildes. Esto es de Tomás seguramente. ¿A que sí? Ejecuta la 1.
¿Eso también lo propusiste tú, Tomás? Yo pensé que lo habíamos hecho nosotros, entre todos. Pero el arreglo de las tildes lo hará en... Bueno, si me alargo un poco no pasa nada. No pasa nada. A ver. Lo que sí he visto que también Restream añade un montón de paneles, si quiero, a OBS. A ver. Acabo de leer lo que me ponía Yuto Gordo, donde Dios atiende, Capital Federal. Vamos a ver. Por 2. Y es un, dice Tomás, y es un milagro que alguien escriba todo con tildes. Solo me imagino Edith. A ver. Ojito que para el cambio este de copies está siendo lo más grande, ¿eh? Bueno, digo yo. Ok, a ver. Mi perfil se va a mi perfil público. Hay una cosa que voy a cambiar en la URL del perfil público. Ahora mismo está funcionando con UXFOMO, bueno, con dominio, que es uxfomo.com, barra el nombre del... el Slack es el nombre del perfil, del usuario. Pero creo que no lo voy a hacer así. Creo que voy a hacerlo con uxfomo.com barra comunidad o barra miembros barra el nombre del usuario. Y en todo caso, me gustaría ver si se puede hacer como algún tipo de redirección sin que afecte, que sea, por ejemplo, tomás.uxfomo.com o algo así. Ya veré, ya veré. Para que se pueda compartir. Configuración. Vamos a probarlo. Ahí estaba aquí, no, estaba en Cursor y no lo compartía. Bueno, a ver, mi perfil. Ok. Configuración. Vale. Pero a mí lo que me falta en el desplegable es ver perfil público. Yo también lo añadiría. Bueno, es mi perfil. Ah, hay una cosa que no. Configuración sí. Y mi perfil público yo lo abriría en otro tab. O si le dejamos mi perfil, añadiría el icono del link externo. Sí, lo voy a pedir así, en principio. En el ítem. Mi perfil muestra, o mejor dicho, añade la derecha el icono de link externo. Yo lo dejaría, bueno, a lo mejor estoy muy sesgado por mi forma de uso. ¿Qué decís lo demás? Yo lo dejaría como perfil, como enlace externo. Generalmente cuando yo lo uso es porque quiero comprobar alguna publicación que hice, algún cambio que hice en algún bloque de información y demás. Estoy hablando de otras redes. Pero no sé, a ver qué dicen los demás. Me encanta porque Tomás lo puso y yo confié en él. No te enojes, Tomás. Hecho.
Vamos a ver. Ya está. Bueno, por el momento lo voy a dejar así. Cuando voy a configuración, aquí también debería estar el... Vamos a ponérselo. Vamos a... Perdón. ¿Veis? Estaba aquí. Pero cuando entro a configuración, aquí también, le voy a decir... añade el icono de link externo también en el botón que pone ver perfil público en la pantalla de configuración del perfil. Vamos a ir aquí y lo vamos a esperar mientras que lo haga. No, dice Tomás, no conozco red en donde el perfil sea externo. Yo alguna creo que conozco, ¿eh? ¿O será que estoy muy viciado y lo abro en una pestaña aparte? Vale, está aquí. Pero vamos a ver qué dicen los demás. Si los demás piden que no sea externo, pues lo dejaremos así. A ver, aquí estoy. Estaba mirando aquí. Está puesto aquí. Edith dice, link externo, no conozco. Me parece que voy a tener que cambiarlo. Bueno, 59 minutos. Nada más, ¿no? Nada más. Creo que, como digo, lo próximo es empezar con el diseño, que va a estar interesante. Pues muchas gracias y gracias por la ayuda para hacer la conexión multiplataforma. Por cierto, aquí le estoy diciendo gracias a la gente que me ha echado una mano. ¿Y quién es esa gente? La gente de nuestra comunidad. Estamos en Discord todos los días hablando de UX, de UI y de la IA aplicada al UX y al UI. Chutogordo dice, ¿están hablando de casos como Link3? Yo no estaba hablando de eso. Dejo el enlace aquí en el chat para que quien quiera meterse en Discord lo pueda hacer ya mismo. Eli dice, cámbialo, Juan. Vamos a... Mirá, lo voy a cambiar ahora. Así no me decís nada. Vuelvo a cursor. Habéis ganado. Le voy a decir, quita el link externo en los botones perfil y ver perfil público. Me imagino que también quitará el icono, ¿verdad? Vamos a probar. Me voy ahora sí a Glendito y probemos a Glendito. Lo va a terminar, a ver, está trabajando todavía. Lo ha quitado. Se ve en la misma URL, en la misma tab, perdón. Si me voy a configuración, ver perfil público. Aquí no. O es que no había terminado. Quitado en ambos sitios. A ver, aquí no. No. Le voy a poner en el, o mejor dicho, el botón ver perfil público sigue abriendo el link en un nuevo tab. Cámbialo para que se abra en el mismo tab. Sí, correcto. Hablábamos de target blank. Correcto.
Hay una cosa que veo en el chat de Restream, que es, por ejemplo, Eli ha puesto, pone face green smiling. Y es un emoji. Y veo el código. ¿Vosotros estáis viendo el emoji? Porque yo no. A ver cómo se ve en la... No, aquí también se ve... No, no se ve, ¿no? Tomás dice, ¿y qué pasará si en la configuración ponemos ver perfil público? Tiene que servir para navegar y guardar también. Tiene que servir para navegar y, y guardar también. Me estoy liando. Tomás está un poco liado porque es viernes, como dice él. Dice, sí, vemos el emoji. No, en la escena tampoco, no entiendo nada. Él dice ríe. Pero después dice, después conecta con otro tema y dices, porque si el usuario hace un cambio, toca ver perfil público. Queda sin guardar. Tomás dice, en el chat lo vemos bien. En el chat lo ves bien, pero no. Pero lo ves bien en la morada, en la roja no. Pues qué follón, bueno, no importa. A ver, me interesa el tema del ver perfil público. ¿Qué ves? La última versión que guardaste, ¿verdad? Ahora se ve, Tomás se ve, el emoji se ve bien, Tomás. A ver, yo le voy a decir, me voy a venir aquí y le voy a decir. En la pantalla de configuración, el botón ver perfil público debe mostrar. Es que, mira, mientras estoy escribiendo esto, sigo pensando que por lo menos en esa pantalla es interesante para mi usuario verlo en un tab aparte, porque a lo mejor puedo estar yo editando mi perfil y quiero ver cómo funciona, como por ejemplo cuando en nuestro viejo y querido WordPress hacemos un cambio, nosotros podemos ver la vista previa en un tab. Entonces estás conmigo con que el ver perfil público puede ser ahí un tab. Después dice, se puede ir almacenando automáticamente al estar digitando. Vale. Lo de Antonio lo vamos a comentar en otro momento. En la pantalla de configuración, el botón ver perfil público, ábrelo en un nuevo tab y añade el link, el icono de link externo. Antonio, aunque te dije que ese tema lo vamos a hablar en otro momento, te quiero preguntar una cosa. En la nueva plataforma no hemos recibido los comentarios que tú decías que íbamos a recibir. Aquí, Anemone, muy buenas. ¿De dónde eres? ¿Qué proyecto estás creando? Estamos creando, Anemone, lo voy a poner aquí. Sí. No me acuerdo. Aquí. El sitio web de nuestra comunidad, que estamos aquí. Es un sitio web que ahora mismo no tiene diseño, pero que sí empieza a tener los contenidos que queremos ir publicando entre todos. Hay un apartado de miembros, que esto es todo cartón piedra, es una prueba. Hay un blog con contenidos. Hay un hub de recursos organizados por categorías. Bueno, estos son todo inventado como te digo. Y también hay un apartado de hilos. Un usuario
publica un hilo y los demás usuarios pueden ir respondiendo. Por lo pronto, tenemos este tipo de contenido. Y lo vamos a seguir avanzando el proyecto hasta que publiquemos el sitio web. Vamos a ver qué hizo Cursor, porque creo que terminó. A ver. Sí, hecho. Voy a probarlo aquí. Me voy a ir a configuración. Bueno, esto queda igual. Perfecto. Configuración. Tenemos esto aquí y vemos el ver perfil público. Evidentemente se va a abrir siempre el perfil público que se ha guardado. Aquí está el botón de guardar cambios, como en Disable, porque no hay nada nuevo. Si yo le meto aquí un Lorem Ipsum, por ejemplo, guardo aquí y pinchamos aquí, el Lorem Ipsum no se va a ver. Y si guardo, ¿se guardó o no? ¡Oh! ¿Esto es un error? ¿Le encontramos? Ah, no. Es un error mío que le puse demasiada información. Lo que hicimos fue extender el text area. Esto es... Lo podemos hacer hoy, ¿eh? Lo podemos hacer hoy. Madre mía, mi Lorem Ipsum es animal, ¿eh? A lo mejor hay que darle un poquitito más de información al bio. Ahora sí se va a ver bien. Correcto. Bueno, no tanta información. No. Vamos a hacerlo poquitito. A lo mejor sí podría tener el perfil un sobre mí o algo así, ¿no? ¿La estoy liando o qué? Sí, me pasé chuto gordo de carácter. No lo había visto. Había varias textarias para expandir, sí. ¿Lo hacemos hoy? Es viernes. Vamos a hacerlo hoy. Todavía aquí hay comida. Vamos a ver. Voy a abrir un hilo nuevo y le voy a decir, revisa el proyecto. No, ¿se lo decimos nosotros? No. ¿Lo teníamos en el to-do, Tomás? Sí, justo. Lo pensé y te leí y lo habías puesto. Busca en... Todavía tengo el comando del macOS. Perdón. Tengo que... tareas pendientes. El punto sobre el expandir de forma automática. Sobre el expandir ciertos text áreas del proyecto. Y le voy a poner hilos, respuestas de hilos, descripción de un recurso del hub y algo más. Dice Tomás, el text área de creación de recursos e hilos estaba ese. Okay. También lo tendremos que poner, a lo mejor si lo hace, lo va a añadir cuando hagamos el sobre mí. Por el momento se lo voy a pedir así. Esto. Eli también dice, Juan, sobre mí, como dices tú, y edit. ¿Lo hacemos hoy el sobre mí? Seguramente tengo que tocar Supabase, pero tengo aquí el dashboard abierto, con lo cual no va a haber ningún problema, digo yo. Aquí. Ya lo hizo. El punto que buscas está... Vale, entonces el único pendiente es aplicar el mismo patrón. ¿Qué me pone aquí? El punto que buscas está en la sección y los miembros. Pendiente, vale. Markdown en charla de recursos. Me buscó cualquier cosa, ¿no?
¿Por qué habla del... Entonces lo único pendiente es aplicar el mismo... Se lo inventó. Respondió cualquier cosa, totalmente. Le voy a poner... Busca la tarea en el to-do. Un Miguel Tía hizo, ¿eh? Sobre donde dijimos que el usuario pueda... No, donde dijimos que los text areas se expandan de forma automática cuando el usuario escriba mucho contenido. Ay, no le hice el ask. Ahora se me pasó, Tomás. Vamos a ver si lo encuentro así. No está en tareas pendientes. Claro, no está exactamente. ¿Quieres que le agregue? No. Busca algo. Busca las tareas relacionadas con el text area. ¿Soy yo quien lo pegué? Nada. Entonces soy yo. Actualiza los text areas de y eran de hilos, respuestas de hilos y descripción de un recurso del hub, para que se expandan cuando el usuario introduce mucho contenido. Ay, perdón. Que lo piense un poco. Otra vez me pone restream el justo, fair. Dice Tomás, sería increíble que te diga, ya lo hice, pero también hay más text areas. A ver, hay más en lo que es la bio, que ahora mismo permite hacer poco. Crear un hook centralizado, archivos a modificar en hilos. En las respuestas y en el editor de un recurso. Lo que no se... Lo hace... Es decir, ha hecho algo parecido a lo que tú dices, Tomás, ¿no? Lo que no se toca, donde hay otros text areas, es en el extracto, el SEO description. Alex, muy buenas, tanto tiempo. En el SEO description, no, lo voy a dejar así, que lo haga ahí. Igualmente va a ser, crea un hook reutilizable y aplicar las tareas de hilo, respuestas, vale.
como es reutilizable, después lo vamos a añadir, por ejemplo, en el sobre mí. Y claro, yo estaba quejándome porque no lo encontraba y es que no estaba. El error era mío. Otra vez. Esto igualmente, aunque lo haga ahora y funcione, después lo voy a probar con otros navegadores, en el Safari también, de macOS, porque a veces hace cosas que funcionan muy bien en los browsers que usamos y después ya me pasó con alguna cosa. Alex hace comentarios sobre la cantidad de trabajo, pero yo me pregunto, ¿estaría con las manos en el volante? Ahí lo dejo. La gente de la comunidad sabe a qué me refiero. Sin errores, todo listo. A ver, voy a ir al navegador y voy a probar. Estoy aquí, ¿verdad? Sí. ¿Veis el...? Sí. Vamos a ir primero a la edición de un recurso. Funciona. Me voy a ir a hilos. Un nuevo hilo. Oh, oh, oh. Roto. Esto no lo tocó. Perfecto, porque dijo que no lo iba a tocar, pero mirad, hilos. Nuevo hilo. Voy a probar también en, en una respuesta. Voy a ir a un post a un hilo del otro usuario y le voy a responder. Aquí sí, pero el nuevo hilo, hay gente que se está metiendo en Discord, ¿eh? Muy bien, bienvenido y bienvenida. A ver si este usuario tampoco puede poner hilos, ¿no? Uy, 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 uy. Los One More Thing. Se lo pido directamente aquí. Cuando pincho, cuando el usuario, un usuario pincha en el botón nuevo hilo, la pantalla se pone en blanco. Revisa qué pasa y arréglalo. Estoy mal acostumbrado a usar Opus en el trabajo. Tiene que ver con el auto-resize. Bueno, claro, tiene sentido porque en la pantalla nuevo hilo había un textaria. Lo moví resuelto, dice. Vamos a ver. Aquí ya está. Para probarlo, vamos a hacer así. Voy a recargar. Evidentemente va a funcionar. Nuevo hilo. Ahora se expanden. Expanden. Hecho. Hecho.